Henry Concalón, coordinador de la bancada del PSC. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote. Muy buenos días con todos los televidentes. El mandato anticorrupción de la consulta popular que impulsó una nueva mayoría en la Asamblea se está congelando en la Comisión de Fiscalización. Sin duda, hay una legítima indignación ciudadana que nace de la decepción por la falta de resultados en fiscalización. Si bien se ha avanzado en leyes importantes y positivas, económicas, sociales, no es menos cierto que en materia de fiscalización y control político, los llamados a representarla han pasado a blindarla. Una serie de acciones y omisiones generan desconfianza en la ciudadanía. Como antecedente, una corrupción galopante, atroz, una impunidad que está en todos lados, merece que se actúe con una responsabilidad cabal, no que se quieran sacar la vuelta, no que la quieran pasar de agache. ¿Por qué? Porque el pueblo y la historia los tiene que juzgar. ¿Y cómo? No solamente negándole el voto si tienen la osadía de volver a presentarse, sino inclusive, me incluyo como dignatario en una revocatoria de mandato a quienes han defraudado ese sentir popular. En materia de la Comisión de Fiscalización... Ahora, respecto a la solución al problema, originalmente el PSC consideró innecesario reestructurar las comisiones legislativas para cumplir los objetivos de la nueva mayoría. Estimó que bastaba con comisiones ocasionales ad hoc, como se ha hecho en aspectos legislativos. Pero en control político esto no ha funcionado. Hasta la presidenta de la comisión se queja de la inercia. ¿Ha llegado la hora de reestructurar la comisión? ¿Lo permite la ley? Doctor Pinargote, una precisión. Siempre estuvimos a favor de las reestructuraciones, pero de conformidad con la ley, es decir, internamente, no con un golpe legislativo que suene a troncha, a reparto y que genere caos. O sea, por supuesto que la comisión... del pleno, sino de decisión de la comisión. Porque la ley no lo prevé. Las comisiones deben reorganizarse. Fiscalización debe reorganizarse al interno, inclusive a nivel de la presidencia, como ya ha sucedido en otras comisiones, por ejemplo, de las relaciones internacionales y de educación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta comisión que, a diferencia de las otras, no toma ninguna iniciativa, incluso ha llegado al punto de que no resuelve nada? De que ni siquiera resuelve algo para que resuelva el pleno o lo archiva, sino que nada, no resuelve nada. Es que justamente ese es el problema. Tenemos, por ejemplo, en el caso del vicepresidente sentenciado Glass, donde de la alfombra roja se pasó al offside, donde se violenta la norma legal. Hasta ahora presentan el informe correspondiente a la presidencia y al pleno sobre sus actuaciones. Solo hubo una carta de la presidenta. En el caso de Vaca, que nosotros lo promovimos con varias bancadas y que se llegó a la censura y a la destitución, la presidenta de la comisión desapareció en todo el trámite del juicio. Es decir, supo cuándo se iba a enfermar y cuándo se iba a sanar. Y en los últimos casos, el del superintendente de bancos y del Consejo de la Judicatura, hubieron asambleístas que mocionaron por la aprobación, votaron en contra. Otros se abstuvieron sin razonar. Otros son ausentes. Envían a los alternos que también están ausentes. Eso no puede continuar. ¿Cuál es la salida? Efectivamente una reorganización. Aquí hubo una reunión entre todas las bancadas con la presidenta de la Asamblea, donde se exige que se actúe con responsabilidad, porque no es justo que esas actuaciones arrastren al resto de la Asamblea. Y adicionalmente a exigirlo, vamos a una reforma profunda a la ley orgánica de la función legislativa. Mi preocupación, doctor Pinargote, no viene de ahora. Desde el anterior periodo legislativo yo presenté la reforma correspondiente para evitar cualquier triquiñuela en materia de fiscalización. ¿Por qué? Porque resulta ser que hay asambleístas en la Comisión de Fiscalización que cree que tienen corona. Es la única cuyo informe no pasa al Pleno. Todas las demás, en informe no vinculante, pasan al conocimiento del Pleno. Es decir, ya no importaría si votan a favor, si votan en contra o si se hacen los locos. Esto debe pasar. ¿Por qué? Además, usted se imagina, en el caso del Consejo de la Judicatura... En el caso de Washington Pesantes, el Pleno sí tomó una decisión. O sea que no es algo, digamos, que no ha ocurrido nunca.
Ahora, también hay otro asunto. Cada vez que la Comisión de Fiscalización se hunde en la inercia, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana acude en el auxilio con las destituciones que no se hacen por juicio político. Entonces, ¿eso está acordado que sea así o es pura coincidencia? Porque está adormeciendo la reorganización. No puede ser acordado. Nosotros jamás podemos renunciar a nuestra facultad fiscalizadora y de control político que nos otorgó el pueblo a través del voto. La labor del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio me parece que es correcta, es una evaluación administrativa que nosotros inclusive en el Pleno hemos respaldado, pero no es excluyente a la materia política del Pleno, y muestra de aquello fue que nosotros llevamos adelante el proceso contra el fiscal que tuvo una contundente mayoría de respaldo. Así que vamos a las reformas a la ley para que no haya pretexto alguno para que se pueda hacer a nivel del Pleno. Pero ahora, pero una reforma a la ley es para el futuro. El problema actual, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el actual periodo legislativo? Porque también resulta que si la propia comisión, según lo que decidieron los jefes de bancada, tiene que reorganizarse y no lo hace, el problema fundamental es que la comisión está integrada en su mayoría casi totalmente por miembros de la bancada de Alianza País. Entonces la ley dispone algo respecto a cómo están representadas las bancadas en cada comisión, o lo deja simplemente a la votación que se dé en el Pleno en el momento oportuno. La ley establece que cada asambleísta debe estar por lo menos en una comisión, esa es la obligación. En la comisión de fiscalización se produce a través de un acuerdo, de una realidad política, doctor Pinargote, que no es la misma de mayo pasado. Así que eso va a cambiar. Si usted a eso le adiciona que la misma presidenta de la comisión de fiscalización varias veces ha repetido que ya ni siquiera la quiere presidir, es momento de actuar. Pero ¿ha renunciado o no ha renunciado? Ella ha dicho eso. No ha renunciado. ¿Ah? No ha renunciado, y los miembros que han defraudado a la ciudadanía, inclusive a sus respectivas bancadas, porque asumo que no han representado fielmente la labor de fiscalización, o si no, si ellos hubieran considerado que las personas que estaban procesadas políticamente son inocentes, pues que lo digan. Pero yo quiero complementar con algo, doctor Pinargote y ciudadanos que nos están observando. ¿Hay que reformar? Sí. Hay que trabajar también, pero no solamente es la comisión de fiscalización. Y se lo dije a la señora presidenta en la reunión que mantuvimos. Hace 2 meses se presentó el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa, esa que le regaló la ciudadanía al señor Assange. Han pasado 2 meses y el resultado es 0. Entre que ella no la pone en conocimiento del CAL, entre que el CAL no resuelve, están actuando contra norma expresa. Así que no solamente ahora, el la asunto fiscalización... Es que el CAL continúa extralimitándose, arrogando funciones ajenas y permitiendo a Alianza País, en coalición morenista-correísta, controlar el funcionamiento de la Asamblea. O sea, eso es lo que está ocurriendo. En definitiva, en el CAL hay 2 mayorías. Unas veces es correísta morenista y otras veces es con la oposición. ¿Es esto incongruente con las convergencias especiales de las mayorías móviles o forma parte de los desacuerdos acordados entre ustedes? No quisiera generalizar, porque también hay representantes que han cumplido fielmente el mandato popular, como son los que de oposición. Sin embargo, el Consejo de Administración de Legislatura, en materia de fiscalización, y el presidente o presidenta, que son miembros natos, obviamente se han extralimitado en funciones. No puede ser posible. La ley lo que versa es que tienen que hacer una revisión administrativa. Quien lleva adelante el proceso en la comisión son los integrantes de la comisión de fiscalización. Pasan varios días, así sucedió también con el caso del vicepresidente de la República, Glass, está sucediendo en sucedió con el caso del superintendente de bancos. Claro, los miembros del CAL se justifican que son los presidentes que no ponen en conocimiento, pero no puede haber ese ninguneo, por decir otra cosa, ese blindaje pero eso a esa legítima aspiración. Es que justamente, entre otras cosas, tiene que ser reformulada la ley para que no exista dilación alguna. No puede ser posible que la ley establezca que son 3 días que la presidenta tiene para poner en conocimiento y que el CAL resuelva, y que aquí hayan pasado 60 días. Eso es una burla al pueblo ecuatoriano en materia de fiscalización. Pero en ese caso entonces se necesita reformar la ley, porque la ley da 3 días. O sea, ya lo dice.
se necesita voluntad de cambio, de cumplir, que los presidentes de la función legislativa, que son miembros del CAL, cumplan irrestrictamente, pongan en conocimiento y que sin pretexto alguno eso se despache, porque donde se debe sustanciar es en la Comisión de Fiscalización. Los consejos de administración de la legislatura no son ningunos congresillos para que se atribuyan funciones que la ley ni el sentido común le atribuyen. Henry Galón, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a Denise. ustedes. Buenos días.